Bueno, vamos a buscar en Mateo 6 a partir del verso 25. Mateo 6 a partir del 25. Mateo 6 a partir del 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis. Vaya palabra, ¿verdad? No afanarse. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fijaros que está poniendo cosas en primer lugar, ¿eh? Está poniendo las cosas en primer lugar. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, aquí hay una palabra que debería de introducirse en nuestro corazón. Dice que Dios alimenta las aves de los cielos. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Yo creo que sí, ¿no? Que valemos un poquito más que una paloma, que un gorrión, ¿eh? Muy bien. Pero esto es lo que hoy en día, el afán es lo que muchas veces nos impide avanzar a encontrar a Jesús. Porque no tenemos tiempo para nada. O tenemos tiempo, pero estamos tan afanados por otras cosas que no apartamos tiempo para lo principal, ¿eh? Dice el 27, referente al afán. Todo esto viene en referencia al afán, ¿eh? Dice, no, y por el vestido, porque os afanáis. No, el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea que no vas a crecer más por mucho que tú quieras, ¿eh? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, dice, no os afanéis pues, sigue con el afán, ¿eh? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjate, Dios, si realmente nosotros lo tenemos por Padre, ¿qué es lo que hace un padre? Un padre siempre está intentando traer provisión para su casa, ¿eh? El padre es el que tiene que traer la provisión. Y si Él dice, los gentiles buscan estas cosas porque no tienen padre, no tienen fe. Ellos necesitan trabajar, afanarse, hacer muchas horas, hacer mucho lo que haga falta, porque no tienen la confianza de que Dios puede suplir en sus vidas, ¿eh? Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, si no trabajo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No hay fe. Ellos piensan que todo depende de nosotros. Tenemos que aprender a depender más del Señor, a intentar depender un poquito más del Señor. ¿Amén? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, es cuando vamos a ver su gloria. Nosotros no vamos a ver la gloria de Dios, ni vamos a ver a Dios actuar mientras no le demos paso. ¿Cuándo le damos paso? Cuando nosotros no nos afanamos y decimos, Señor, yo sé que tú eres un Dios que me va a proveer y no me va a faltar de nada, pero
Muchas veces dejamos a Dios de lado, seamos sinceros, muchas veces dejamos a Dios de lado, lo dejamos de lado, no confiamos en el Señor. Entonces, de aquí dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe el Señor que necesitamos esto? Bueno, tenemos que aprender a pedirlo y el Señor lo va a traer. Pero mirar aquí el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué hay que buscar primeramente? Primeramente, ¿qué significa? Significa que hay cosas que son primeras en nuestra vida. Hay cosas que son primeras. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Aparte de lavarnos la cara y ir al baño. Tomarnos un café son cosas primeras, ¿verdad? Cosas primeras. Hay siempre cosas que son primeras en nosotros. Hay cosas que las dejamos para más atrás, pero hay cosas que son primeras. Entonces, nosotros deberíamos desde el principio del día, tener en nuestro pensamiento y empezar con el Señor siempre. Buscad primeramente. La palabra primera viene de primogénito. Mira, viene de primogénito, primero. Por eso el Señor, si nos fijamos en toda la Escritura, nos habla mucho de lo primero, de que hay cosas que son primeras en nuestra vida. Hay cosas que no pueden dejarse para otro momento, sino hay que ponerlas en primer lugar. En el libro de Proverbios, nos lo vamos a buscar, dice que traigamos a lo que es el alfolí, a la iglesia, que seamos conscientes de que cuando nosotros traemos lo primero al Señor. ¿Por qué dice lo primero? Muchas veces empezamos a hacer cuentas, tanto, no me llega. Y como no me llega, pues no ofrendamos, no diezmamos, no ayudamos, no aportamos. Pero, ¿de dónde viene eso? Por la falta de confianza en el Señor. Viene por la falta de confianza, porque si nosotros apartáramos lo primero para el Señor bendice todo lo demás luego. Eso lo dice en su palabra. Cuando nosotros leemos en el libro de Malaquías, vemos que Él dice que bendecirá nuestro grano, nuestro mosto, nuestro vino, nuestro aceite. Él bendecirá. Pero ¿por qué el Señor no puede bendecirnos? Porque Él no es lo primero en nuestra vida. Él no es lo primero. Lo que el Señor nos está aquí enseñando es que necesitamos tener fe en Él, de que Él es el que produce, el que trae, el que abre puertas, el que hace realmente que nuestra provisión aumente. Cuando nosotros... Porque a veces decimos, el diezmo es de la ley, eso de la ofrenda, pero Dios lo estableció. ¿Para qué Dios estableció el diezmo, o estableció la ofrenda, o estableció el que seamos generosos con Él? Para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. No lo hice de otra forma, lo hice para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. La falta de confianza nos lleva siempre a una falta de fe, porque la fe va juntamente con la confianza. Fe y confianza es lo mismo, es la misma palabra. Dice que un escritor quería escribir en un idioma africano la Biblia y no encontraba la traducción perfecta para fe, y no encontraba la palabra, hasta que el Señor le habló y le dijo: fe es igual a confianza, y tradujo la palabra confianza en vez de fe, porque confiar en Dios, eso es fe. Confiar de que Él va a proveer en mi necesidad, que Él va a traer sanidad a mi vida, que Él va a traer lo que yo necesito en el momento adecuado. ¿Por qué Dios no actúa? Porque no hay fe.
Porque no hay confianza. ¿Lo entendemos? Ese es el entendimiento que nosotros tenemos que... Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros no buscamos primeramente el agradar al Señor. Y muchas veces nos acordamos vanamente del Señor. A veces pasan los días y no hemos orado, o pasan los días y no hemos abierto la Escritura, o pasan los días y nos damos cuenta de que nuestra vida espiritual se va apagando o se va menguando. Por eso, este versículo, por eso dice, no sabe vuestro Padre, el 32, no sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dice, no os afanéis por la comida, por la bebida, por el vestido. Y al final dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto, hermano, el hecho de que nosotros aprendamos a aportar para el Señor, para la obra de Dios. Fíjate que lo hablo hoy cuando somos poquitos, que esto debería de ser un día que estuviera toda la iglesia llena. Bueno, este tema tendremos que hablarlo. ¿Por qué? Porque la falta de confianza y la falta de fe hacen que el brazo del Señor no se extienda hacia nosotros. Dice que el Señor no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, porque allí lo conocían. Lo veían como el hijo del carpintero. Lo veían como... No conocemos nosotros a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Este no es el... Incluso le llamaron hijo de fornicación. O sea que decía, la madre dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero no conocemos nosotros a José. No. Lo veían en la carne. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un Cristo al cual lo asemejamos a la carne, lo asemejamos a nosotros, un Dios humano, un Dios que no puede hacer gran cosa por nosotros. Y entonces Dios no puede hacer muchos milagros. Dice que sanó a unos pocos y poniéndole las manos y forzando mucho. Pero cuando hay fe, Dios actúa, porque lo vemos cuando esa mujer dijo, si yo tocare solamente el manto, seré sana. Lo vemos en aquel hombre que le dice, mi siervo está enfermo, ven a mi casa y ora por él. Y luego se da cuenta y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, di solamente la palabra y mi siervo será sano. ¿Ves? Cuando hay fe, siempre Dios actúa. Pero cuando no hay fe, Dios no puede actuar. Dios no puede actuar. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Ves? Así no te afanes por el día de mañana. No te afanes. Dice, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando nosotros estamos pensando, uy, no voy a llegar a fin de mes, uy, esto está mal, uy, me voy a quedar sin trabajo, uy. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos quitándole toda la confianza al Señor. Estamos quitándole toda la confianza al Señor. No confiamos. O sea, entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor y Él va a actuar conforme a nuestra fe. Él que dice, dad y se os dará. Que Dios ama al dador alegre. Pero todas estas cosas las conocemos. Es que conocemos la palabra. Pero esa falta de confianza en el Señor nos impide realmente hacer la voluntad de Dios. Y Dios no puede obrar en nosotros. No nos damos cuenta que Dios no puede obrar. Dios no puede obrar. Y esta palabra es para todos, desde el pastor hasta el último. O sea, que no os penséis que aquí tenéis al superhéroe. No, desde el primero hasta el último. Vosotros veis al pastor hablando y os pensáis que el pastor es ya el santo. No, todos necesitamos entender esta palabra y aprender a confiar más en el Señor, porque cuando confiamos en el Señor es cuando Él actúa, amén. No falla, y mira que lo cantamos,
nunca me ha fallado el Señor. Dios es fiel, su fidelidad es para siempre. Y sabemos que Él es fiel y que no nos va a dejar. Pero ¿cuántas veces tiene que demostrarlo el Señor en nuestra vida? ¿Cuántas veces tiene que demostrar el Señor que Él es fiel con nosotros? Amén. ¿Sabes cuándo actúa Él? Cuando los milagros vienen cuando ya no hay... Porque si es un milagro de Dios, porque ya no había otra forma de hacerlo. ¿Entendemos? Entonces, mira, yo quiero descansar en el Señor. ¿Qué significa descansar en el Señor? Que no me quiero afanar. Si Dios quiere que vayamos a otro sitio, iremos a otro sitio. Yo no me pienso afanar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que crecer todavía. Tiene que crecer. Estamos viendo que necesitamos mucho crecimiento espiritual, porque no podemos dar un salto a otro sitio. Aunque veamos todo esto lleno, no podemos dar un salto a otro sitio. Necesitamos una iglesia con fe, una iglesia con confianza, una iglesia que realmente esté en avivamiento, que tenga deseos, anhelos, ganas de buscar al Señor. Porque al final el número no dice nada. El número no dice nada. Es el corazón, es el anhelo, es la pasión, es las ganas, es el compromiso. Es algo que tiene que nacer en un pueblo. Y esto hay que batallarlo todavía, esto que todavía hay que pelearlo mucho. Y si no lo peleamos, esto no vendrá. O sea que tenemos que aprender a seguir buscando a Dios, ¿eh? Muchas de las cosas no vienen por nuestra falta de fe. Muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene muchos regalos y muchas promesas para nosotros, pero muchas cosas no vienen por falta de fe. Yo me desperté hace algunos días orando. ¿Y sabéis por qué oraba? Pero me desperté orando. Yo estaba orando, estaba durmiendo y estaba orando por los 500, por las 500 almas. Gracias, Señor, por esas 500. Y estaba durmiendo y en sueño el Señor me estaba despertando y orando. En mis sueños yo estaba orando por esas 500 almas. Imaginaros cómo el Señor quiere producir, pero necesitamos tener fe en un punto, porque a veces cuando tú apuntas con el arco, apuntas a un lugar, no apuntas a muchos lugares, apuntas a un sitio. Nosotros apuntamos a tantos sitios que al final no vamos a ningún lado. Tenemos que apuntar a un sitio, también tenemos que apuntar a un sitio. Tú apunta a algo importante en tu vida y insiste, como aquella viuda insistió. Aquella viuda insistió delante del juez: atiéndeme, hazme justicia de mi adversario, atiéndeme. Y tan pesada se volvió que el juez dice que era malo. El juez era malo. Dice, pero es tan pesada esta mujer, me tiene ya tan harto, que le voy a conceder la petición. Dice, si este juez que era malo atendió a la viuda, no lo va a hacer lo mismo con vosotros. Cuando nosotros somos insistentes. Pero seamos sinceros, no insistimos, nos cansamos rápido de orar, nos cansamos rápido de pedir cosas específicas al Señor. ¿Y por qué quiere que Él pidamos cosas específicas? Para que cuando venga le podamos dar gloria al Señor. Amén. Porque si tú pides algo específico y te viene, tú dices que eso viene del Señor, porque yo lo he pedido y viene de parte de Dios. Entonces tenemos que ser específicos. Específico. ¿Qué necesito? Necesito un trabajo, vamos a pedir ese trabajo. Un trabajo nuevo, vamos a pedirlo. ¿Qué necesito? Una casa. Ellos necesitan un piso. ¿A que sí? Claro. Esto no es prosperidad, esto es que necesitan un hogar, un piso. Pues hay que pedirlo. Hay que ponerse en oración y pedir hasta que el Señor lo agotéis, lo canséis. ¿Qué necesitamos? Pero pedimos muchas cosas, pero al final no viene nada porque hemos disparado a tantos sitios que las flechas han salido por todos sitios menos por el lugar correcto. Apunta en una dirección, lo más importante, y luego iremos a por otra y a por otra.
Yo como pastor, mi meta está ahí, esas 500 almas. Dios las va a dar. Dios las va a dar. Dios las va a dar. Yo sé que funciona. Porque cuando yo estaba con los jóvenes, yo pedía 25 y los 25 vinieron. Pedí 50 y los 50 vinieron. Pedí 100, los 100 vinieron. Hasta 200 jóvenes y vinieron. Pero, ¿cómo venían? Yo inculcaba esa fe en los corazones de los jóvenes. Intercedíamos, clamábamos, buscábamos a Dios, orábamos. Era algo que había fuego en el corazón porque anhelábamos llegar a la juventud con el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros necesitamos tener el anhelo de Dios. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y en el reino de Dios ¿qué hay? El anhelo de Dios. ¿A qué vino el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si nosotros no ponemos en primer lugar los intereses de Dios, porque es lo que está diciendo el Señor, poner primeramente mis intereses, no vuestros intereses. El interés del hombre ¿cuál es? Comida, bebida, ocio, pasarlo bien. Pero el interés de Dios ¿cuál es? Es su reino. Es su reino. Entonces tenemos que inculcar esto en el corazón, en nuestro corazón. Y mira, David era una persona que se hablaba a sí mismo. En el Salmo 103 que dice: bendice alma mía a Jehová. Es como si se obligara, es como si obligara a su alma: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordia, es el que sana tus heridas, etcétera, etcétera. Entonces, él se hablaba a sí mismo, y a veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos, porque tu carne y tu alma no tienen ganas de obedecer a Dios. Pues lo dice la palabra claramente, la carne es enemiga del espíritu, y el espíritu no se llevan bien, la carne y el espíritu no se llevan bien. Entonces, y tu alma es como una veleta que está en medio, o se dirige hacia el espíritu, o tu alma se dirige hacia la carne. Entonces tu alma tiene que ser dirigida por el espíritu. Porque ¿qué es el alma? El alma es voluntad, el alma son sentimientos, el alma es tu ser. Entonces tiene que ser dirigido por el espíritu. Muchas veces nuestra alma está dirigida por la carne, seamos sinceros. Entonces necesitamos vivir en el espíritu, andar en el espíritu, caminar en el espíritu, romper esos pensamientos de la carne y empezar a crear confianza y ser pesados con Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que me lo vas a traer. Gracias, Señor, porque sé que viene de camino. Gracias, Señor, por esa petición, porque, Señor, yo sé que tú me lo vas a dar, que tú me lo vas a conceder. Gracias, Señor, te doy gracias, Dios mío, porque es la forma, es darle gracias antes de que venga y decirle gracias, Señor. Tú has pedido, se lo has dicho al Señor, ahora dale gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, porque viene de camino. Gracias, Señor, porque lo voy a tener, porque pronto va a venir, porque me van a llamar por teléfono, porque nos van a conceder esa petición. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso para hacerlo. Aquel que es poderoso, Efesios 4:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. Él es poderoso para hacerlo. Entonces, vamos a creer a un Dios que puede. No es el hijo del carpintero, es el hijo de Dios. Amén. O es el hijo del carpintero y entonces no recibimos nada, o es el hijo de Dios. Si es el hijo de Dios, Él puede. Amén. Él puede, Él lo va a hacer, Él tiene poder para hacerlo, pero es la confianza. Mira, si el pueblo de Israel pidió carne en el desierto, se cansaron del maná y pidieron carne, y el Señor se enfureció un poco, bastante. ¿De qué manera vinieron las codornices? ¿Las cazaron ellos? Ellos no cazaron las codornices. Dice que Dios trajo un viento recio y empezaron a caer codornices al campamento, hasta que le salió la carne por la oreja. Pero luego hubo un juicio y murieron muchos, porque siempre que había un problema se quejaban: no hay agua, Moisés, no hay agua. Y él ahí: venga, agua de la roca. No hay comida, me has traído aquí en el desierto para matarnos. Venga, maná del cielo. Y siempre estaban viendo los milagros de Dios. Pero es que
vemos los milagros, vemos la gloria de Dios, pero rápidamente nos olvidamos. Cuando viene otro problema, nos hemos olvidado de que hay un Dios que puede hacer el milagro. Amén. Por eso, todo lo que nos enseña la Biblia es que Él es un Dios que puede hacerlo. Él puede. Dice, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No, no es nada difícil. Pero tenemos que estar a la altura de Dios. Amén. Tenemos que estar a la altura. Si caminamos como hombres mortales, vamos a caminar en la carne. Tenemos que coger las alas de águila y empezar a subir y a remontar. Y ver las cosas desde arriba. Los problemas, a medida que vas subiendo, ¿Cómo se ven? ¿Habéis subido en avión alguna vez? ¿No? Yo os aconsejo subir, que va muy bien. Pero desde abajo se ve todo chiquitito. Muy chiquitito, las casitas chiquititas, todos los hombres chiquititos, todo chiquitito. Los problemas, a medida que tú vas subiendo en el espíritu, se ven más pequeños. Pero cuando tú te acercas más a la tierra, los problemas se ven muy grandes. Por eso hay que aprender a volar como las águilas. Dice, en las alturas. Y en el libro de Habacuc dice, os haré pies como pies de cierva, para que podáis caminar en las alturas. Es que el Señor siempre quiere que vayamos al monte. ¿Dónde le dio el Señor las tablas de la ley a Moisés? Al monte. ¿Dónde subía a orar Jesús? Al monte. A las alturas. Es ahí donde tenemos que subir, a las alturas. Eso es lo que muchas veces más nos cuesta. Subir a las alturas, tener la confianza de que Dios puede, Dios puede, Dios puede, Dios puede, Dios puede, hasta que nos saturemos. Porque tenemos tanta incredulidad, tenemos tanta ciencia, tanto humanismo, tanta psicología, miramos tantas cosas, tantas cosas que hemos visto, que nuestra mente está tan llena de escritura, que la palabra no. Es como escribir en una pizarra que está llena. Hay que borrar primeramente la pizarra. Borramos la pizarra de todos los problemas, de todo lo viejo, y escribimos, Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer, amén, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si hubiera un pueblo que estuviera creyendo, estaríamos orando por familia, estaríamos orando por jóvenes, estaríamos orando para que el reino de Dios fuera alcanzado por otros, porque eso se trata. El reino de Dios es un reino diferente. El reino de Dios no es el reino de este mundo. Y Él dice, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, dice el libro de Colosenses, al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Entonces, es un reino diferente. Y tan diferente. Ama a tu enemigo. Llévale una milla más. Déjate, por la segunda, déjate pegar la segunda torta. Perdona. Fíjate, todo lo que el mundo no hace. El mundo busca venganza rápido, pero en el reino de Dios las cosas funcionan de diferente manera. Entonces tenemos que aprender cómo lo hace el Señor, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que hacerlo. Bueno, el Señor es bueno, el Señor es bueno, y tenemos que inculcar este anhelo de primeramente buscar el reino de Dios. Primeramente, lo primero. Cobras, voy a apartar esto para el Señor. Lo primero, me levanto por la mañana, voy a buscar al Señor primeramente. Mi primer pensamiento que sea para el Señor. Mi primer pensamiento que sea para el Señor. Dios dio a su primogénito. Y siempre el primogénito tenía que ser redimido. Siempre lo primogénito era para el Señor. En la fiesta de la cosecha se traían los primeros frutos que aún no se había segado los campos, pero arrancaban las espigas y traían los primeros frutos de los árboles y lo traían para ser bendecidos por el Señor. Y es que cuando nosotros le damos lo primero al Señor, luego Él bendice el resto. Amén. Pero si tú retienes lo primero, lo demás no es bendecido. Esa es la enseñanza que Dios quiere darnos.
Él le dijo a su pueblo: cuando entréis a la tierra prometida, los árboles tendréis que dejarlos para que den fruto. Dice, había un momento en que la tierra tenía que reposar. Dice, y en el sexto, creo que era en el sexto año, ¿no? Si me equivoco, la tierra no se podía recoger el fruto. Estaban 2 años, dice, y en el séptimo habrá tanta cosecha, dice que podréis comer 2 años seguidos. Pero ellos tenían que confiar de dejar la tierra sin recoger los frutos, dejarla muerta, parada. ¿Para qué? Para que recobrara fuerza. Pero dice que era algo que Dios lo hacía. Dios siempre lo que ha querido con nosotros es que tengamos confianza en Él. Confianza en Él. Entonces, cuando perdemos la confianza en Él, bueno, llega un punto en que ya vemos que no hay milagro, no hay gloria, no hay poder. No funciona. No es que no funcione. Dios funciona. Somos nosotros los que no funcionamos. Amén. Dios funciona. Yo no le he hecho la culpa a Dios. Dios funciona. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Amén. Y tenemos que entenderlo. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Algo está fallando en nosotros. No falla Dios, fallo yo. Amén. Dios no falla, Dios es fiel. Dios siempre está en el mismo punto. Dios no cambia. Pero nosotros sí que fallamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido todavía a confiar en el Señor. Buscamos excusas. He comprado 2 bueyes, me he casado, tengo que ir a probarlos, ya vendré otro día, pero buscamos excusas. Entonces buscamos excusas para no obedecer a Dios. Buscamos excusas para no hacer la voluntad de Dios. Buscamos excusas siempre. Entonces, esto es algo que necesitamos. Buscad primeramente su gloria, primeramente su reino, primeramente su presencia, primeramente el pensamiento de Dios, primeramente el Señor. Y cuando empecemos a poner primeramente al Señor de corazón y de verdad, vamos a ver su gloria. ¿Amén? Su gloria no viene porque estamos creyendo en el Hijo del Carpintero. Estamos creyendo en un Dios que decimos que es Dios, pero le hemos quitado todo el poder. Ya acabo. ¿Qué hubiera sido de Jesús si Jesús no hubiera hecho ningún milagro? Si no hubiera sanado a la hija de Jairo, si no hubiera resucitado a Jesús, a Lázaro de los muertos, si no hubiera sanado ningún leproso, si no hubiera dado de comer, hubiera sido simplemente, si le quitamos todos los milagros a Jesús, ¿en qué se queda? En un conferencista, en alguien que tenía un buen mensaje, una buena palabra, pero por sus milagros Él demostró que era Dios. Por sus milagros Él demostró que Él tiene poder para hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Él tiene poder. Entonces, eso es lo que pasa en muchas iglesias, que cuando le quitamos el poder a Jesús, cuando le quitamos los milagros, cuando dejamos que los milagros nos fluyan, cuando dejamos que su presencia nos fluya, simplemente nos quedamos con la palabra hueca y vacía. Entendimiento en nuestra cabeza. Por eso Dios, tenemos que insistir, tenemos que buscar, tenemos que orar, tenemos que clamar: Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos tu gloria, y tenemos que creer a Dios, porque el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, porque no le creemos. Amén. Bueno, espero que esta palabra nos haga bien a todos y que busquemos primeramente el reino de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Bendiciones.